Estamos ahora celebrando la fiesta de la Pascua con mucha certidumbre, con mucha gratitud, con un derrame de celebración, de contentamiento, de gratitud por toda la buena obra que Dios ha hecho en medio de nosotros, en medio de nuestras familias, en medio de todas nuestras actividades. Hemos visto la mano fuerte de Jehová trabajando como resultado del perdón que un día Él dio a nuestra vida, de la remisión de pecados que Cristo vino a alcanzar para nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, cuantas veces veamos esta mesa preparada, pues mantengamos nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra gratitud al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que nos ha hecho vivir y que ha mantenido a su pueblo un tanto apartado. Pero lo importante es que dentro de nuestro corazón hay contentamiento, hay relación de espíritu. Celebramos y el haber satisfecho Dios la necesidad real que nuestro ser tenía, ¿verdad? Quiero comenzar citando la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios, porque eso venimos a celebrar, ¿verdad? Y la fiesta de la Pascua encierra toda esta verdad maravillosa. Oiga, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aleluya. Esa era la principal, la mayor necesidad, la imperiosa necesidad que tenía el hombre, que tenía la raza humana, de alcanzar perdón por todos los pecados cometidos. Y a eso vino Él, precisamente a cumplir todo eso. No vino a otra cosa más. Y estableció aspectos muy importantes. Primero, que celebremos su santísimo nombre, porque solo en Él, solo y solo en Él, hay salvación. No existe otra forma, ni otra persona, solamente Cristo. Y por eso nos hemos dedicado también muy detenidamente a estudiar todos los movimientos que Él hizo, el enfoque que más enfatizó sobre la gente. Y luego usted haga una comparación con lo que se habla y con lo que se escucha en este tiempo. Y va a ver indiscutiblemente que contradice totalmente el contenido de la palabra. Les decía que al estudiar todo esto, que nos hemos últimamente sentido la necesidad de estudiar todos los movimientos del Señor, porque es el pacto mayor, el pacto superior al antiguo pacto, es la consumación de lo que el Señor comenzó a hacer por miles de años en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay una porción en Hebreos que dice que todo lo pasado era una sombra de lo que tenía que venir. Yo quisiera detenerme acá y contarles una pequeña reflexión que leí. Muy interesante, por cierto, y certera para nuestra vida y para nuestro corazón. Dice este escritor, si nuestra mayor necesidad hubiera sido el conocimiento, Dios nos hubiera enviado al más excelente de los educadores. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido entretenimiento, Él hubiera mandado al mejor, al más extraordinario de los cómicos. Si nuestra necesidad hubiera sido el dinero, nos hubiera mandado al mejor de los economistas y consultores económicos. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la ciencia y la tecnología, a lo que todos están dedicados ahora, nos hubiera mandado al mejor de los científicos. Pero no, nuestra mayor necesidad era el perdón del pecado que había en nuestra vida. Y debido a eso nos envió
a Jesucristo, que significa el Salvador. Aleluya. Es maravilloso el plan maravilloso, el plan perfecto y glorioso que Dios Padre estableció desde antes de la fundación del mundo. Esto nos conmueve, esto nos hace sentirnos privilegiados, disfrutar cada momento de nuestra vida. La vida es corta, hermano. Puede vivir 30, 40, 50, 60, los años que sean, pero en sí sigue siendo corta comparada con la eternidad que vamos a pasar con Él. Y eso es lo que nos debe de interesar. Pero quiero referirme a lo que más enfatizó Él, y comenzó a narrar y a hablar en toda su generación y a toda ciudad donde Él iba, acerca del pecado y del perdón del pecado, porque para eso vino. Para eso este cuerpo fue destrozado y esta sangre ahora es servida para que usted siga siendo corroborado en la eterna salvación. Y para que todo aquel que haya vivido en transgresión, porque sí hemos vivido en transgresión, pequeña o grande, comience un verdadero arrepentimiento. Trataremos de analizar lo que Él enfocó como pecado. Nos esforcemos más y nos preocupemos más por la alta posición que tenemos como hijos benditos de Jehová, como hijos del Altísimo, ¿verdad? Entonces es preciosa la palabra y es precioso el Evangelio, y hemos dormido muy bien estas noches, nos hemos mantenido muy felices, muy satisfechos por lo que recibe nuestra alma. No importa que este hombre exterior se vaya terminando de día en día, como dijo el apóstol, pero el interior se va renovando de día en día. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra. Era solo una sombra. Un tenue anticipo. Un tenue anticipo De las cosas buenas. De las cosas buenas que venía. Todo lo relativo al Antiguo Testamento. Y entonces alguien con mucha sabiduría, que esto no fue pensamiento mío, pero sí me interesó mucho, digo, si te ponen la sombra de un pan y tú estás hambriento, la sombra del pan no te va a servir de nada. Aleluya. Por eso hoy más que nunca venimos a celebrar la fiesta de la Pascua con algarabía en el alma, con algarabía en el espíritu, con plena certidumbre de que Él viene por nosotros y que nos sigue preparando muy celosamente, nos sigue guardando muy celosamente, envueltos en una sana doctrina. No se revele ya más a eso, porque es lo que más enfatizó y comenzó a hablar de muchas cosas. Y como vio lo que realmente urgía en nuestra vida, Él viene y nos ha puesto a analizar las diferentes acciones que pueden provocar disgusto de la eternidad. Vamos a principiar con algo interesante. Él condenó con su acción, limpiando el templo, el sacrilegio que la gente estaba cometiendo. El sacrilegio, según el diccionario, dice que es profanar algo que se sabe que es sagrado, y más aún si el que lo profana sabe el valor sagrado que tiene. Escuche, ¿ya ven? ¿Por qué no se puede traer a la iglesia ningún resabio? Pues póngale ahí, incluya todo ahí, del mundo que nos rodea. El mundo aquí no tiene nada que hacer y nada que mostrar. Cuídese de no volverse cómplice con un mundo culpable, portando lo que ellos idean, lo que ellos exhiben como algo fantástico, como algo necesario, como algo indispensable para la mujer, como algo indispensable para el hombre. Es suficiente la hermosura de la palabra, la frescura de Dios en su alma. Eso no quiere decir que no tenga cuidados físicos. No voy a ser extremista, porque yo me cuido físicamente lo mejor que he podido. Pero me refiero a la extravagancia y a la alta incidencia que el mundo está teniendo dentro de la iglesia. Mire, Cristo comenzó y enfatizó su mensaje acerca de eso, limpiando el templo, 11:21 de Lucas,
O el capítulo de Juan también está, donde por último también limpió el templo, hermanos, que estaba lleno de cambistas, lleno de mercaderes, lleno de gente que iba no a adorar, no a glorificar a Dios, sino a aprovecharse de las instalaciones. Entonces es importante que nosotros vayamos haciendo y poniéndole cuidado a las pequeñas zorras, que son las que echan a perder las viñas, ¿verdad? Algunos piensan que son pecados que no tienen tanta importancia, que cualquiera los comete. Vamos a hablar a la luz de la palabra de esto, para que sea Dios mismo el que nos hable, el que nos diga, y que salgamos de acá con un bagaje realmente celestial que los convenza a todos, chicos y grandes, de que hay que mejorar día tras día nuestro camino y nuestra posición delante del Señor. Con su mensaje glorioso, limpiando el templo, podemos tocar todo el capítulo 23 de Mateo. Ahí él habla sobre la hipocresía en que vivía toda la gente religiosa de aquel entonces. Y ahí señala 8 ayes, yo los conté, 8 ayes completos con respecto a la conducta y a la enseñanza de los doctores de la ley, de los fariseos. Habla de la levadura de los saduceos, de muchas levaduras que tipifican el pecado, que tipifican la interferencia del mundo en las cosas de Dios, ¿verdad? Ahora, en este tiempo, la palabra pecado es prohibida en todos los lugares. Yo no oigo nada acerca de eso. No oigo que combatan nada. Ahora están enfocados en la gracia, en la bondad y en el amor de Dios. Y se olvidan de lo principal, se olvidan de su verdadero cometido. Él vino a exponer, a perdonar y a quitar el pecado del corazón del hombre. ¿Sí? Si él no hubiera venido, como lo dijo él, si no hubiera venido no tuvieran pecado. Pero él vino a exponer. Él no puede perdonar algo que no es revelado. Y algo que no se afronta. Cuando usted confiesa sus pecados delante de su gloriosa presencia, o delante de algún ministro responsable, pero muy responsable, él es fiel y justo, ya lo vimos ahí, él es fiel y justo para perdonar los peores pecados que podamos cometer. Alabado sea Dios. Ahora, entonces, ¿qué está pasando? Dios nos ha venido apretando de un tiempo para acá, ya hace varios años, que nos ha venido ajustando cada día más a su idea, a su pensamiento, a su propósito de levantar de este mundo tan desastroso una iglesia sin mancha y sin arruga, que lo exponga tanto en el cielo como en la tierra, porque ese va a ser nuestro trabajo. Si no, yo creo que la venida de Cristo, el estar en medio de una iglesia, sería algo vano, sería algo demasiado simple pertenecer a una congregación. Miren, quiere decir eso. Ninguna iglesia, ningún ministerio, ninguna mezquita, ningún líder religioso, porque ese es otro punto terrible que está pasando ahora. Por donde quiera se oye la necesidad de que haya consenso entre los ministros. Que todos prediquen una misma cosa, que todos creamos una misma cosa. Eso es imposible. Porque hay una injerencia diabólica. Y para no ponerse en mucho desacuerdo, hermanos, ellos vienen y dicen ahora que todas las religiones y todos los caminos conducen a Dios. Mentira. Están equivocados. La Biblia nos dice otra cosa. 14:6 de Juan. Escuche esto. Para que vayamos entendiendo más y más el significado de esta fiesta tan maravillosa y tan gloriosa. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuche, nadie viene al Padre sino por mí. Somos salvos solo por Cristo y nadie más. Aleluya. Así es que ninguna iglesia, ningún líder, nadie se puede abrogar el derecho de decir que nos salvó.
El que nos salvó fue Cristo, muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces debemos entender estas verdades y comenzar a quitar lo que nos sirve de nuestra vida, ¿verdad? Jesús habló, y ahí leen todo el capítulo 23, dan las 2 o 3 cosas ahí de los ayes que el Señor derramó sobre toda la masa religiosa de aquel tiempo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Oiga, la hipocresía es un pecado delante del Señor. El engaño, la murmuración, el pensar mal, la profanación de un templo, máxime para aquellos que saben que es sagrado, es mucho peor y se complica más el camino sobre la tierra. Pero Dios nos está iluminando y nos está invadiendo con la verdadera palabra de verdad y de justicia que nuestra vida necesita para mantenernos fieles en su presencia. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aleluya. Bien, entonces lo importante es que y ahí pueden seguir leyendo y en cada uno de los versículos les ilumina el Espíritu los diferentes tipos de pecado que se pueden cometer sin querer. Pero algunos piensan que hay pecados que no son tan ofensivos como otros, y puede que tenga razón. Eso de alguna manera y en forma gloriosa también lo enfocó Jesús cuando dio la enseñanza en Juan, el asunto de la mujer pecadora. Y también quiero que me den por favor el momento en que el Señor viene y Mateo 5, 6 o 7 dice él: ¿por qué miras? Escuche, ¿por qué miras la paja? Hace una diferencia entre lo que es la paja y lo que es el hierro o lo que es la viga. Y dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en el ojo tuyo? Y sigue diciendo algo más. Lo importante es que escuche, Dios sí vio que hay pecados mucho más inofensivos que otros, pero de todas maneras pecado. Y de todo eso nos quiere librar el Señor. Así es que no nos queda más remedio que correr a la palabra continuamente. Tiene dudas con respecto a lo que el mundo dice, con respecto a lo que se enseña, con respecto a lo que tiene que pasar en su vida. Solo deje que sea Dios invadiéndolo el que le exponga a su interior. Es que si Dios lo toca, si Dios la toca, la va a hacer entender todo lo malo y todo lo que usted tiene que evitar. Esa es otra cosa. Hay un pecado de omisión. Cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, cuando dejamos de cumplir con lo que hemos ofrecido delante de Dios en todos los aspectos, hermanos, hay pecado de omisión. Y muchas veces eso se dice, bueno, pues eso es un pecado no tan grave. Y que para eso tenemos abogado para acá, para con Dios, a Jesucristo el justo. Pero también habla, claro, de lo que es el adulterio, de lo que es la fornicación, de lo que es la impureza en la vida del hombre. Mateo 7:3. ¿Por qué miras desde afuera? A la diminuta partícula que está en el ojo de tu hermano. Pero no te das cuenta, ni consideras la viga de madera que está en tu propio ojo. Es decir, lo que tenemos que hacer no es señalar a nadie, ni juzgar a nadie, ni murmurar de nadie. Sencillamente entrar en relación personal con Dios. No son ustedes los que tienen que influir en mí. De una manera lo hacen. El hambre que tienen, la necesidad que tienen, el amor que Dios les tiene, esto es innegable. Por eso sigue Él permitiendo que celebremos la Pascua juntamente con su presencia. ¿Me entienden?
El amor que tiene por nosotros es innegable y no podemos negárselo a nadie. Y el amor de Dios es el que lo mantiene aquí, la que la mantiene aquí, y eso sencillamente es de entrar en un entendimiento personal con Él, y todo lo demás se va a volver colectivo. La adoración, la verdad, el respeto, todo lo que tiene que ver con una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, se va a ver aún colectivamente para la gloria de su nombre. Ahorita nos fijamos mucho en ese problema de que fulano, que el otro, que qué hace. Hermanos, siempre habrá debilidad porque hay condición humana. Siempre seremos perfeccionados en la primera parucía de Cristo, cuando Él venga, cuando todo ojo lo verá, ¿verdad? Y los que estén aquí, juntamente con los que sean resucitados, lo recibimos a Él en las nubes. Hacia eso nos está conduciendo Dios, sí, hermano. Primera Juan 1:9. Si admitimos libremente que hemos pecado y los confesamos, Él es fiel y justo a su propia naturaleza y a sus promesas, y perdonará nuestros pecados, descartando nuestra iniquidad y limpiándonos, escuche, limpiándonos continuamente de toda maldad. Es decir, se va a reproducir siempre la maldad, pensamientos, deseos, anhelos, intentos. Eso es parte de la naturaleza humana. Lo importante es no ceder. Hoy tiene que ver usted que finaliza algo absurdo en su vida. Hoy tiene que usted salir con la conciencia clara de todo lo que tiene que evitar para no volverse en profanador y cometer el acto o el pecado de sacrilegio en los atrios del Dios Todopoderoso. El consejo de Dios ha llegado a sus vidas por medio de nuestro pastor general, Alfonso Castro Villagrán. Escúchenos el día de mañana en la continuación. El Espíritu Santo ha impuesto la necesidad en el ministerio Monte de Santidad para darle ayuda al necesitado, al abatido, al enfermo. Si usted quiere acercarse y necesita también un consejo, seguros que Dios le ayudará. Pueden llamarnos al número telefónico 22 53 55 74.